me a god. They call me a god. Llevo muchos años entrenando, pero nunca me he centrado en ganar masa muscular. Hasta ahora, que estoy 100% comprometida en conseguirlo y como nutricionista sé exactamente lo que necesita mi cuerpo. Hoy voy a compartir con vosotros lo que como en un día para ganar masa muscular y fuerza. Pero este vídeo no va solo de recetas, sino de cómo optimizar tu alimentación, calorías, proteínas y suplementación para tener resultados efectivos. Para desayunar me he preparado unas tostadas con aguacate mezclado con limón y semillas de cáñamo para darle un extra de proteína y tofu salteado con un poco de especias. Son las 10:30 y han pasado casi unas 3 horas y media desde que me he levantado. Me he tomado un café nada más levantarme, ahora me tomaré otro y ahora me tomo estas tostadas. Muchas veces en el caso del desayuno me guío más por si tengo hambre al levantarme o no. Y si no tengo mucha hambre, espero un ratito y luego ya me lo hago, como ahora, estas tostadas que tienen una pinta espectacular. Qué rico. Una de las cosas más importantes, si no la más importante para ganar fuerza y masa muscular es el entrenamiento, es decir, que el entrenamiento vaya pues acompañando a ese objetivo, porque al final no sirve de nada que consumamos suficientes calorías, es decir, hagamos un excedente calórico y consumamos también proteína, que si no va acompañado de ese entrenamiento pues no nos va a servir de nada. Yo durante mucho tiempo el entrenamiento de fuerza que he hecho ha sido más para mantener la fuerza, como un mantenimiento, para estar suficientemente fuerte para preparar pues en ese momento las carreras que estuviera preparando, pero no me he centrado nunca en aumentar fuerza y aumentar masa muscular. También voy a matizar un poco, no es que tenga un objetivo de aumentar masa muscular porque no quiero aumentar volumen, porque para la carrera tampoco me interesa, pero sí que quiero ver cómo progreso en kilos, quiero levantar más kilos, quiero sentir que estoy más fuerte, porque aquí sí que hay una pequeña diferencia entre lo que sería un entrenamiento más enfocado a la hipertrofia y otro más enfocado a la fuerza. En este caso yo estoy haciendo una combinación. En los ejercicios más completos, multiarticulares, como la sentadilla, el peso muerto, por ejemplo también dominadas, que bueno, al final para correr las dominadas me dan un poco igual, pero es más como un pique que tengo, que quiero mejorar en ellas, y allí sí que intento llegar un poco más al fallo, hacer menos repeticiones, entre 3, 5 y intentar pues retarme con los pesos. Y luego hay otro tipo de ejercicios que pues sí que tiro a repeticiones un poco más altas, incluso hasta llegar a las 12, que si no recuerdo mal, entre 8 y 12 suelen ser pues las repeticiones más recomendadas para un objetivo de hipertrofia. Pero como digo, quiero matizar eso, a mí lo que me interesa es ganar fuerza, no tengo tanto objetivo como de ganar volumen, pero bueno, si a consecuencia de este tipo de entrenamiento y también de tener una alimentación más enfocada a eso, aumenta un poco de masa muscular, pues tampoco es un drama, no pasa absolutamente nada, pero sí que quería matizar que tampoco es que tenga un objetivo de volumen, ¿vale? Porque probablemente si veis otro tipo de vídeos de gente que esté haciendo una fase de volumen, las cantidades de comida pueden ser bastante más elevadas y quizá el entrenamiento también va más enfocado a esa hipertrofia, que no es lo que a mí me interesa muchísimo ahora mismo, sino que es más centrarme en la fuerza y levantar más peso. Oigan, qué bien. Ah, que no tengo que dejar pulsado.
Es la primera vez que lo uso. Ole, ¿y ahora? Pues te lo bebes. ¡Ay! Oye, qué bien. Qué descubrimiento. Perfecto. Una de las cosas que os aconsejo 100% consumir cuando estáis buscando ganar fuerza, ganar masa muscular e incluso, digamos que rendir mejor, porque en deportes de resistencia también ha demostrado ser beneficioso, es la creatina. Luego ya hablaremos de la proteína, porque la proteína al final, si consumes suficiente a través de alimentos, no es necesario suplemento como tal, pero la creatina en personas veganas, como no consumimos productos de origen animal, nuestro consumo es menor. Y se demuestra que la suplementación con creatina en personas veganas tiene muy buenos resultados, somos muy buen respondedores y yo os lo recomiendo 100%. ¿Cómo actúa la creatina? Pues la creatina lo que hace es que tengamos unos depósitos de fosfocreatina más elevados. Fosfocreatina es la energía que usamos en esos primeros segundos de ejercicio. Entonces tiene muchos beneficios para hacer alguna repetición más en nuestro entrenamiento de fuerza o bien para levantar algún kilo más. También en ese sentido tiene beneficios pues cuando en deportes de resistencia como correr, bici y demás, si estamos haciendo entrenamientos más explosivos de velocidad, pues también nos puede ayudar un poquito. Entonces yo os lo recomiendo siempre porque además hay estudios que no solo tienen beneficios a nivel de fuerza, músculo y demás, sino que también incluso a nivel cognitivo es un suplemento muy interesante, muy estudiado, muy seguro y yo pues 100% lo consumiría. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que actúa por acumulación, es decir, hay que acordarse de tomarla todos los días, algo que yo no hago porque se me olvida, pero lo intento. El otro día me regalaron una calabaza de 12 kilos y la usé para hacer este risotto de calabaza. Si quieres ver todas las recetas que he hecho con ella, tienes la serie en Instagram. Primero vamos a cortar la calabaza y la hornearemos con aceite de oliva, sal y pimentón dulce. Unos 30 minutos a 180 grados. Mientras se asa la calabaza, vamos cortando una cebolla y 3 dientes de ajo que vamos a saltear hasta que estén transparentes, para luego añadir unos champiñones laminados alrededor de unos 200 gramos. Pasados 10 minutos añadimos el arroz, unas 3 tazas y 1 litro de caldo de verduras que iremos echando poco a poco, a medida que el arroz vaya cogiéndolo. Sin dejar de supervisar nuestro arroz, trituramos la calabaza asada con un poco de caldo de verduras y luego lo añadimos a la mezcla. Ya solo te queda rectificar de sal y añadir parmesano vegano o levadura nutricional y listo. Yo lo he acompañado con un poco de tempeh crujiente. Ha quedado espectacular, de verdad. Tenéis que probarlo. Otra de las cosas importantes para la ganancia de masa muscular es hacer un superávit calórico, es decir, consumir más calorías de las que necesita tu cuerpo para funcionar. ¿Por qué? Porque con este excedente construimos el músculo. Construir músculo requiere de mucha energía, por lo tanto tiene sentido siempre hacer un superávit calórico. ¿Eso significa que sin un superávit calórico no se puede conseguir ganar masa muscular? No, pero en la mayoría de casos lo más sencillo es hacer ese superávit calórico. Y ese excedente calórico, ¿cómo lo podemos hacer? Porque muchas veces nos saciamos y, por ejemplo, en personas veganas que solemos consumir más fibra que una persona omnívora, pues lo hace un poco más difícil. Por eso estrategias como, por ejemplo, consumir la verdura triturada, como he hecho yo en el risotto, porque las verduras tienen bastante cantidad de fibra y ocupan bastante volumen y teniendo poca cantidad de calorías. Entonces tiene más sentido consumirlas de esta forma o que simplemente pues ocupen un poquito menos de nuestro plato. En el risotto yo he usado arroz integral porque era lo único que tenía en casa, pero en ese sentido hubiera sido más interesante usar arroz blanco para no saciarnos en exceso. Entonces tened en cuenta que es bastante importante hacer este pequeño excedente calórico. Eso es bastante personal y en función de vuestras señales de hambre, saciedad. Yo nunca he hecho un volumen como tal porque nunca he querido aumentar mucha masa muscular, pero yo sé que se me haría muy difícil porque soy una persona que se sacia con facilidad, tendría que hacer muchas comidas al día y tendría que tirar de alimentos más densos calóricamente, es decir, intentar buscar pues consumir más grasas o consumir las cosas en otro tipo de formato más pues como suplementación, triturado, porque si no me lleno bastante. Entonces tendría que recurrir a este tipo de alimentos para facilitarme el consumir más calorías sin tener esa saciedad pues que me suele ocurrir con bastante frecuencia. Para merendar me he preparado un yogur de coco con arándanos, crema de cacahuete, un poco de granola y nips de cacao.
Y aprovecho para recordarte que si todavía no te has suscrito al canal, lo hagas para no perderte ninguno de estos vídeos. Si antes os he hablado de la importancia del entrenamiento de fuerza y del excedente calórico, ahora os quiero hablar de las proteínas. En esta merienda tengo yogur de coco, cacao, cereales, arándanos y crema de cacahuete. No hay mucha proteína, ¿vale? Porque realmente no hay ningún alimento que sea fuente de proteína, como por ejemplo lo podría ser un yogur de soja, pero he escogido este yogur de coco simplemente pues porque me gusta más. ¿Qué pasa? Que es muy importante llegar a unos requerimientos mínimos de proteína para conseguir esas ganancias de fuerza y de masa muscular. Y además es cierto que la proteína vegetal es menos digestible que la proteína animal, simplemente porque va acompañada de más fibra, más polifenoles que hacen que la absorción pues sea menor. Eso no significa que la proteína vegetal sea peor que la proteína animal, ni mucho menos. En animal podemos estar hablando de un 90% de biodisponibilidad, mientras que la vegetal podríamos estar entre un 45 hasta un 75 en función del alimento. ¿Qué nos dicen los estudios? Los estudios nos recomiendan que los gramos por kilo de peso corporal de proteína en sujetos veganos, los estudios demuestran que con 1,4 es suficiente, pero que por diferentes motivos en los cuales se está estudiando sobre todo es la ganancia de masa muscular o las necesidades proteicas para el músculo y no se tienen en cuenta pues otros compuestos, otros tejidos como por ejemplo articulaciones, tendones y otro tipo de tejidos que probablemente también necesitan de esos aminoácidos, podríamos beneficiarnos de llegar al 2,2. Pero como os digo, el 1,4 gramos por kilo de peso corporal sería suficiente. Lo que sí es muy importante es que consumamos diferentes fuentes de proteína vegetal, porque hay algunos alimentos que no tienen el aminograma completo o que son deficitarios en algún aminoácido en concreto. Por eso es importante simplemente combinarlas a lo largo del día. Eso de que tienes que consumir lentejas con arroz en el mismo plato, no es necesario. Simplemente con consumir variedad de fuentes proteicas es suficiente. Cereales integrales, frutos secos, legumbres de todo tipo, derivados de la soja, es decir, compuestos un poco más concentrados en proteína, pues eso es importante. Y los estudios demuestran que la síntesis proteica se ve comprometida o se necesita más cantidad de proteína, en este caso pues estos 2,2 que os estoy diciendo, cuando el consumo de fuentes de proteínas diferentes es insuficiente. Es decir, no estamos aportando suficiente variedad de aminoácidos para que se dé esa síntesis proteica. Entonces, en resumen, entre 1,4 hasta 2,2 parece suficiente, es decir, yo igual tampoco tiraría tan alto, no es necesario ir más allá de los 2 gramos por kilo de peso corporal, sobre todo porque una alimentación vegana, si lo hacemos a través de legumbres, puede ser un volumen de alimento elevado, bastante cantidad de fibra e incluso pues nos supone cierta dificultad a nivel digestivo. Pero bueno, que se puede llegar a esas cantidades y que no pasa nada. Pero que si consumimos suficiente variedad de fuentes proteicas, entonces la síntesis proteica se puede dar perfectamente. Eso sí, le tenemos que dar ese estímulo de entrenamiento de fuerza que os he dicho que es muy importante. ¿Por qué os digo que no me preocupa en exceso que esta merienda no tenga mucha cantidad de proteína? Porque he añadido bastante proteína en desayuno, media mañana, comida y lo haré en mix. Así que mientras que el cómputo global de mi consumo de proteínas sea suficiente, digamos que la forma en la que lo repartimos a lo largo del día no es tan importante. Obviamente siempre será mucho mejor repartirlo que simplemente solo consumir proteína, yo que sé, en la comida, por ejemplo. De hecho, los estudios lo dicen, que lo mejor es separarla, pero oye, si ya tengo 4 ingestas separadas a lo largo del día con una cantidad suficiente de proteína, pues tampoco tengo por qué agobiarme si esta no lo es. Para cenar me he preparado una ensalada de rúcula, rábanos, aguacate, tomate, lentejas, quinoa y edamame, que he acompañado con una salsa de tahini, yogur de coco, zumo de limón, aceite de oliva virgen extra y un poco de ajo y cilantro fresco. Y unas semillas para terminar. Dios, está increíble. El cilantro, el limón, este tomate
que es del huerto de unos amigos, que está espectacular. ¿Me gruñes porque tienes envidia? Y antes de terminar el vídeo os quiero contar algo que me parece bastante curioso, y es que la mayoría de la gente cree que las personas que más deporte hacen son las que más cantidad de proteína necesitan, ¿no? Para sobre todo construir músculo. Pero se ha observado que gente mayor o gente que no entrena puede tener lo que se llama una resistencia anabólica, y que significa que les cuesta más ganar masa muscular, y estas personas también se beneficiarían de estar en un margen más superior de gramos de proteína que las personas que entrenamos habitualmente. No sé si conocéis los tarali, pero son mi auténtica perdición. Es que no puedo comprar más porque no puedo parar de comerlos. No sé si los conocéis, son como estas... son como picos al final, o regañas, pero tienen esta forma así circular, y son típicos de Italia, los tarali, y a veces los tienen con más sabores, pero a mí me encanta el original, que al final es harina y aceite, pero ese aceite de oliva virgen extra siempre tiene un sabor como muy fuerte, intenso. Es un pan de estos que te atrapa. Estoy enganchadísimo, la verdad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya sido sobre todo útil en el caso de que estés buscando ganar masa muscular, tanto las ideas de recetas como los consejos de cómo optimizar esa ganancia de masa muscular. Ya sabes, si te ha gustado, me encantará que me dejes un me gusta, que te suscribas si todavía no lo has hecho, que lo compartas con quien creas que le pueda ser de utilidad, y que sigas pendiente de otros vídeos que quizá todavía no has visto, o los futuros que están por venir, porque vamos a seguir subiendo mucho contenido por aquí que espero que te sirva de ayuda. Y como siempre, si echas de menos alguna cosita, me lo puedes dejar en comentarios, porque siempre lo tengo en cuenta. Chao, hasta próximos.